Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Blood Flowers. Miremos nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. No olvidemos suscribirnos y compartir mientras miramos. Para aquellos que dicen que Dilbar no debe separarse, esperamos su apoyo de 1000 me gusta para nuestro vídeo. Mientras Dylan y Miran están en camino, él se obliga a no regresar. Baran, ¿cómo puedes irte, Dylan? Él dice que no me dejes. Dylan no puede soportarlo más. Se da vuelta y corre hacia Baran. Se abrazan y besan. Dylan, no puedo dejarte, Baran. Dice que no te vayas, Dylan, no me sueltes la mano. Dylan dice que si nos vamos, nos dispersaremos. Baran dice que juntos somos fuertes. Baran dice que esto también pasará. Luego dice, entremos a nuestra casa. Vuelven a entrar a la mansión de la mano. Por otro lado, la decisión de divorcio de Cebrille también se convierte en la agenda del hogar. Él dice que no se aman. Kenan, ¿no era tu amor muy fuerte? Dice que te enfrentaste a todos. Él pregunta, ¿esto te conviene? Dice que no le conviene a Cebrille. Dice que el amor está atrapado en mi corazón. Él los deja. Su tía también sigue a Cebrille. Dylan y Baran van a sus habitaciones. Dylan dice que pensé que podría irme por un momento. Baran dice que te quedaste. Dylan, sea que renunciaste. ¿Qué pasa si la ira de nuestros enemigos vence nuestro amor? Dice que no pueden ganar, nuestro amor es más grande que su odio. Se abrazan. Baran, miré detrás de ti cuando te ibas. Dice que dije que no puedo permitir esto. Baran, pasamos juntos por muchas dificultades. Pero dice que superaremos todo esto. Dylan muestra el corazón de Baran y dice, este es nuestro lugar. Dice que no hay nada que no podamos superar mientras estemos juntos. Baran dice que esos días felices están cerca. Cebrille le dice a su tía que ni siquiera se defendió. En cuanto a Cevdet, no me equivoqué. Dice que no puede aceptar su acusación. Mientras Kenan intenta convencer a Cevdet, su esposa también quiere convencer a Cebrille. Ambos dicen que te arrepentirás. Gul dice, tengo mucho miedo de que te vayas. Dylan dice que no podía dejarte. Me alegra que no hayas ido a Azade. Esa era la verdad, dice. Dice que nosotros también superaremos estos días. Dylan dice que juntos somos fuertes. El regreso de Dylan hace felices a todos. Frat dice que tendremos días mejores. Todos los ven a los dos mirándose. Intenta comprender lo que pasó. Me estoy convirtiendo en padre, Frat. Gul dice que se va a convertir en madre. La alegría de todos se duplica. Todos felicitan a Frat y Gul. Todos rezan por buenos deseos. Por otro lado, Zebair logra escapar de prisión. Baran y Dylan van a la habitación del bebé con Miran. Se preparan para poner la huella de la mano de Miran en la pared. Dejan su huella en la pared. Baran dice que es nuestra obra de arte como familia. Baran dice que tomemos una foto familiar. Después de tomar la foto, Baran dice que está esperando junto a la piscina. Arun y Jasmine hablan sobre el matrimonio. Hablan de lo que harán juntos. Están bastante felices. Hablan de sus sueños. Dylan llega a Baran. Cuando ve a Dylan con calma, le dice, no te arrepientes de haberte quedado, ¿verdad? Dylan dice que no. Dice que simplemente no puedo superar mis miedos. Baran dice que no tengas miedo. Dice que hagamos ahora el picnic que pospusimos. Dylan dice entonces hagamos los preparativos. Del otro lado, aparecieron sombras en la feliz historia de Jasmine. Un hombre habla por teléfono. Encontré a la chica testigo. Estambul también lo dice. Baran y Dylan están listos para un picnic. Toman medidas para salir. Sin embargo, a Dylan le queda un trabajo más por hacer. Duda mientras saca su arma del cajón. Sin embargo, con su instinto maternal, se lleva esta arma. El abogado prepara los documentos para la fuga de Zebair al extranjero. Zebair, nunca dejé nada sin terminar. Dice que una vez que cierre mi cuenta con Baran, no me quedaré aquí por mucho tiempo. Zebair le quita el teléfono al abogado. Luego llama a sus hombres.
Encuéntrame la ubicación de Baran Karabey, dice. Mientras tanto, Akif recibió la noticia de que Zebair había escapado. Mientras Akif envía un equipo a la mansión, también llama a Baran. Sin embargo, Baran cuida de Dylan y del bebé. Ni siquiera se da cuenta de que lo llaman por teléfono. Baran y Dylan llegan al área de picnic. Todo lo que aportan es algo que aman mutuamente. Baran y Dylan compran las comidas favoritas del otro. Están bastante felices. Necesitamos arruinar el juego de Kenan y su esposa Pervin. De lo contrario, afirma, el matrimonio terminará como una rosa. Dylan y Baran cuidan juntos de Miran. Sus dulces conversaciones se reflejan en sus rostros. Por otro lado, Akif llama a Frat. Zebair dice que se escapó. Dice que envió un equipo a la mansión. Sin embargo, dice que no llegó a Baran. Frat le cuenta a la gente de la mansión lo que pasó. Pervin quiere romper las relaciones entre Zebdet y Zebrille. Llama a Zebdet. Zebrille llama al teléfono de Pervin. Zebdet dice que no me llames más. Pervin no puede entender lo que pasó. Mientras tanto, ve a Kenan y su esposa Pervin. Inmediatamente lo lleva a un lado y lo hace hablar. Dice que también le contarás esto a Zebrille. ¿Qué le importa a Pervin? Zebrille desearía haber conocido un poco a su marido. Sabía que no haría tal cosa. Jugué un juego. Él también cayó en la trampa, oh, eso es bueno. Zebdet dice que 10 camisetas eran demasiado para Zebrille. Kenan y su esposa llegan al restaurante con la grabación de voz de Pervin. Por lo que escucha, Zebrille se da cuenta del gran error que cometió. Mientras tanto, Zebdet también se entera de todo. Dice que ¿valió la pena Zebrille? Zebrille se disculpa. Por otro lado, Baran y Dylan Miran durmieron al bebé. Cantan canciones de cuna juntos. Dylan dice que Miran estuvo un poco de mal humor hoy. Dice que debió haber sido afectado por un clima despejado. Mientras Dylan y Baran conversan, Baran dice, sorpresa, nadie nos llamó hoy. Él revisa sus teléfonos. Se dan cuenta de que la red no recibe energía. Baran pregunta, ¿debería mudarme a un lugar con suministro eléctrico? Mientras Baran busca una red, Dylan se lleva su bolso. Él revisa su arma. Aunque Baran se ha alejado de donde están, todavía no puede acceder a la red. Mientras tanto, Zebair llega a la ubicación de Dylan. Llama a Dylan Karabey. Cuando Zebair se acerca a Dylan, Dylan saca su arma. Zebair, no puedes matar a un hombre. Dylan dice que haré cualquier cosa por mi bebé. Dice que si das un paso más te dispararé. Cuando Dylan dispara el arma, Baran inmediatamente lo alcanza. El ganador de la pelea entre Baran y Zebair es Baran. Zebair recibe un disparo. Zebair se levanta de nuevo. Mientras tanto, Baran y Dylan se recuperan. Se mueve para disparar su arma. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.